Vamos a la palabra del Señor, al libro de Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Y quiero llevarte a una oración que este profeta hizo en su tiempo. En el tiempo en que él vivió, él hizo esta oración. Y dice el profeta Habacuc en capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Mira lo que dice el profeta: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, dala a conocer. Y en medio de los momentos difíciles, que tu misericordia se manifieste. Mira bien, la obra de Dios puede estar en toda generación, pero a veces está avivada y a veces no está avivada. Aquí el profeta está diciendo: aviva tu obra, Señor. Tu obra está presente, tu presencia se está manifestando, pero necesitamos que, Señor, tu obra sea avivada, que haya vida, que se manifieste en todo lugar, que en medio de la crisis, en medio de la violencia, en medio de la necesidad, tu poder, tu misericordia y tu amor se manifiesten. Esta era la oración del profeta Habacuc, hermanos. Y sabe una cosa, yo creo firmemente que en esta generación nosotros tenemos que orar a Dios para que también su obra sea avivada. Nosotros simplemente podemos pasar esta generación y saber que Dios está presente, saber que Dios está por ahí haciendo algún milagro, saber que Dios está hablando en algún lugar, o podemos ser personas que busquemos a Dios con todo nuestro corazón para que, tal y como Habacuc dijo, Señor, que en este tiempo tu obra sea dada a conocer, que este tiempo, Señor, tu obra sea avivada. Mira, la palabra del Señor dice que generación a generación celebrarán sus obras. A mis abuelos les tocó vivir un avivamiento, a mis padres les tocó vivir un avivamiento, y yo espero que también en esta generación me toque vivir una manifestación gloriosa del poder de Dios sobre nuestra comunidad. Es nuestra oración que el Señor visite nuestra comunidad, que el Señor transforme nuestra comunidad, que el Señor haga algo extraordinario en este tiempo, y yo no me lo quiero perder por nada. ¿Estás aquí conmigo? Solamente se vive una vez. Solamente se viva una vez. Vamos a pasar por esta tierra, no sé cuántos años el Señor nos vaya a permitir vivir, pero quiero que el día de mañana, cuando me tenga que ir al cielo y me tenga que sentar en las gradas celestiales, en las gradas de allá arriba, yo pueda voltear hacia abajo y ver que mis hijos también están buscando lo que un día vieron a su padre hacer: buscar el avivamiento del Señor en nuestra vida. ¿Estás aquí conmigo? Habacuc oraba y decía eso. ¿Sabes una cosa? Es muy importante entender algo. Jesucristo prometió que las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de la iglesia. Puedo decirte que el mayor enemigo de la iglesia no es el diablo. El diablo está bajo los pies de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, el diablo opera en la mente de las personas, y nosotros los hombres somos los que en ocasiones detenemos lo que Dios quiere hacer. Nosotros los hombres, con nuestra manera de pensar, somos los que detenemos el fluir del Espíritu Santo, lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Nuestras formas, nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar detiene el fluir de Dios, porque Cristo prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer. Esto nos habla de que la obra del Señor, dijo Jesús, iba a ir avanzando, iba a ir avanzando, iba a ir avanzando, y que las mismas puertas del infierno no iban a poder contener el mover del Señor. ¿Estás aquí conmigo? Eso es lo que Jesucristo estableció. Una iglesia no debe estar estancada, una iglesia no debe estar parada, una iglesia no debe estar detenida. Puede estar la obra de Dios ahí, pero Habacuc decía: Señor, aviva tu obra. Y lo mismo necesitamos decir nosotros: Señor, aviva tu obra. Que no sea la maldad la que se multiplique, que no sea la violencia la que se multiplica, Señor, sino que sea tu obra la que se está avivando y la que está ensanchando su terreno y está ganando y ganando cada día más familias para el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Fíjate que en el tiempo del profeta Samuel, cuando él era un niño, en el primer libro de Samuel encontramos cómo en el tiempo del profeta Samuel, cuando estaba de sacerdote Elí y sus hijos, había templo, había sacerdotes, había actividades en el templo,
Pero mira lo que dice el capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿A quién ministraba? Al Señor. Ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué escaseaba? La palabra de Dios. Había templo, había sacerdotes, había un profeta ahí ministrando al Señor, pero dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia en aquel tiempo. Fue entonces que Dios tuvo que hacer un movimiento. Dios tuvo que quitar a quienes en ese momento estaban estorbando el fluir de Dios, que en ese momento eran los hijos del sacerdote Elí. No era el diablo el que estaba deteniendo hacia la obra de Dios, eran los hombres, las personas que estaban ejerciendo el sacerdocio, quienes con sus acciones y sus actividades estaban interfiriendo en el avivamiento del Señor. Pero gracias a Dios, Él levantó a un joven llamado Samuel, y dice la Escritura en ese mismo capítulo 3, que Dios le habló a él y lo levantó. Y dice el versículo 19, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, que Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, ¿qué dice ahí? Que todo Israel, o sea, toda una nación supo que algo estaba pasando. Toda la nación supo que algo estaba ocurriendo. Toda la nación se dio cuenta que hubo un cambio, que ahora estaba viendo palabra, que algo nuevo estaba ocurriendo, que ya había estado el Dios de alguna manera manifestándose, pero que ahora algo extraordinario estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque un niño, un joven llamado Samuel, estuvo dispuesto a hacer las cosas como el Señor le estaba mostrando que las hiciera. Y es necesario que nosotros entendamos, la obra de Dios no es la iglesita, la obra de Dios no es la reunioncita del domingo, la obra de Dios debe ir mucho más allá. Dios desea manifestarse con poder, Dios desea avivar este tiempo. Nosotros como mexicanos, nosotros como hombres y mujeres que vivimos en esta comunidad, podemos ser indiferentes ante Dios y permitir que la maldad siga avanzando, o por el contrario, podemos examinar nuestra vida y decir: Señor, queremos pedirte que hagas algo en este tiempo, queremos pedirte que te manifiestes en este tiempo, queremos pedirte, como Habacuc te dijo, aviva tu obra en este tiempo. Yo quiero ver la manifestación de tu poder en este lugar, yo quiero ver la manifestación de tu poder en este tiempo, y quiero ser parte, Señor, de lo que tú vas a hacer en esta generación. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero necesitamos pedirle al Señor. Necesitamos entender la importancia de involucrarnos en el avivamiento que el Señor desea hacer. Siempre que Dios va a hacer algo, siempre que el Señor va a hacer algo, notamos que Él tiene que buscar a una persona, o tiene que buscar a un grupo de personas para manifestarse. Vemos en el mismo primer libro de Samuel, capítulo 7, que después de un tiempo en que el arca del pueblo de Dios fue extraviada y cayó en manos de los filisteos, la Biblia dice que ellos regresaron el arca. Dice el capítulo 7 que regresaron el arca y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjate este cuadro. El pueblo de Dios en el tiempo del sacerdote Elí perdió el arca. ¿Qué pasaba en el arca? En el arca Dios se manifestaba. En el arca Dios hablaba, la presencia de Dios habitaba en esa arca. Pero por el descuido de los hijos de Elí, por el descuido de los sacerdotes, esa arca se perdió.
y cayó en manos de los enemigos. Y la Biblia enseña que entonces aquellos filisteos tomaron el arca y estaban declarando victoria porque les habían quitado la gloria de Dios al pueblo de Israel. Estaban celebrando que les habían despojado al pueblo de Dios de la manifestación del poder del Señor. Había júbilo en aquel lugar. Les cayó plaga porque la presencia de Dios no puede habitar entre pueblo inmundo. Sin embargo, la enseñanza aquí es que tiempo después ellos regresaron el arca. Y trajeron aquella arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, la llevaron a casa de Abinadab, y dice la escritura que ella estuvo en ese lugar 20 años. La abandonaron. En ese entonces el rey era Saúl. Era un hombre al que Dios le había dado la oportunidad de reinar. Era alguien que no aparecía en la lista de personas que pudieran estar al frente de Israel. No había reyes en aquel entonces. Y a Saúl se le dio la oportunidad de reinar. Sin embargo, cuando él llegó a su reinado, jamás se preocupó por buscar el arca de Dios. A ver tú, Samuel, tú atiendes esas cosas y haz lo que tengas que hacer. Yo voy a andar trabajando en la extensión del reino. Era el hombre de Dios para esa nación, pero jamás se preocupó por buscar el arca de Dios. Por eso vino una destrucción, vino caos en ese tiempo a la nación de Israel. Ese Saúl puede ser tipología de nosotros en nuestra casa. Como padres de familia tenemos que buscar a Dios. Como padres de familia tenemos que procurar la presencia del Señor. Cuando no lo hacemos, cuando lo descuidamos, cuando simplemente nos congregamos y venimos el dominguito y leemos la Biblia y escuchamos al pastor y nos vamos nuevamente sin procurar el arca de Dios, tarde o temprano vienen consecuencias a nuestra vida. No porque el diablo tenga ventaja, sino porque nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios. ¿Está aquí conmigo? Cuando nosotros descuidamos esta relación con Dios, entonces empezamos a perder. Y empezamos a perder, y empezamos a perder. Y cuando menos nos acordamos, perdemos todo. Saúl terminó mal sus días. Saúl perdió el reinado. Saúl perdió a su familia. Saúl perdió la vida. Saúl perdió todo. Nunca se preocupó por buscar el arca. El arca estuvo abandonada en la casa de este hombre llamado Abinadab. Abinadab tenía varios hijos. Uno de ellos se llamaba Eleazar, el cual en ese momento fue, dice la escritura, nombrado el sacerdote, el encargado de cuidar ese lugar. También tuvo otros dos hijos. Uno de ellos se llamaba Uza. Repita conmigo, Uza. Uza era hijo de Abinadab. Y Uza creció en su casa viendo esa arca. El arca era un instrumento de madera. El arca no tenía poder. En el arca se manifestaba el Señor. El templo, estas paredes no tienen poder. Nosotros nos vamos y este recinto se renta para otras cosas. Dios se manifiesta a través de su pueblo. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, pero en aquel entonces ellos tenían el arca en su casa. Era un instrumento de madera, pero no estaba la gloria del Señor ahí porque la tenían abandonada. Qué triste que teniendo en su casa la manera de llevar salvación a toda una nación, la tenían descuidado. Qué triste es que esta familia pudiendo invocar a un Dios todopoderoso que podía hacer cambios a su nación, a su familia y a toda aquella comunidad, no lo buscaron con todo su corazón y estaban siendo presas de sus enemigos. Qué descuido tan grande es caer en esta situación, hermanos, de ignorar lo que Dios puede hacer. Sí le pedimos que nos bendiga, sí le pedimos que nos guarde, sí le pedimos que nos prospere, pero en ocasiones descuidamos nuestra comunión con Dios. Este niño, Uza, creció en aquel lugar. Había una instrucción de Dios para el pueblo de Israel y era que el arca no debería ser tocada. Porque cuando la presencia de Dios estaba allí, se tenía que guardar respeto por ese lugar y no debían tocar el arca. Sin embargo, en ese tiempo, en la casa de Abinadab, estaba el instrumento de madera, pero no estaba la presencia del Señor. De modo que este niño, pues se le hacía fácil jugar a las escondidas en el arca, se metía y no pasaba nada. No pasaba nada porque la presencia de Dios no estaba en ese lugar. Su papá le decía, no toques allí porque eso es santificado para el Señor. Una vida religiosa vivía este sacerdote, pero realmente no había nada en esa arca. No estaba la presencia de Dios en ese lugar. Por esa razón los niños se metían a jugar, pataleaban, brincaban, la agarraban de coche, hacían un montón de cosas porque simplemente era
un instrumento de madera. ¿Estás aquí conmigo? Tiempo después, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, vemos que cuando fue quitado Saúl, un hombre que jamás se preocupó por buscar a Dios, vino al reinado un hombre llamado David. Y cuando David llegó al reinado, lo primero que preguntó es: ¿en dónde está el arca? Yo necesito la presencia de Dios aquí en mi palacio. Yo necesito que Dios esté cerca de mí, porque estoy seguro que si Dios no está conmigo, en vano voy a estar en este palacio. Y entonces preguntó: ¿en dónde está el arca de Dios? Está en casa de Abinadab. Pues vamos por el arca de Dios. Y dice la escritura que entonces fueron por el arca. David mandó a hacer un coche nuevo y ya traían aquella arca, venían caminando. Ahora la presencia de Dios sí se estaba manifestando. ¿Por qué? Porque había un hombre preocupado por buscarle. Había un hombre interesado en traer a Dios a su palacio. Había un hombre que estaba honrando al Señor. Había un hombre que estaba interesado en que Dios se moviera en su nación, y por esa razón Dios se manifestó en esa arca. Y ahí venían aquellos hombres trayendo el arca, aquel instrumento de madera, y entre ellos venía este hombre llamado Usa, quien ya había crecido, ya no era un niño. Y dice la escritura que mientras iban con el arca, en cierto momento los bueyes tropezaron. Los bueyes eran los animales que llevaban el arca. Dice que tropezaron, y entonces a Usa se le hizo fácil poner su mano en el arca. Acostumbrado a que jugaba a las escondidas ahí, a verlo livianamente, acostumbrado a verlo como si nada, dijo: nuevamente puedo poner mi mano y no va a pasar nada. Pero no notó que en ese momento la presencia de Dios estaba ahí. ¿Y sabes una cosa? Esto nos habla de que cuando Dios va a traer un avivamiento, debemos ser conscientes de lo que estamos pidiendo, y debemos cuidar nuestra vida y no verlo como cosa ligera, no verlo como cosa liviana, no verlo como algo irrelevante. Estamos buscando al Dios de la creación. Estamos buscando a aquel que todo lo merece. La reunión a nuestro Dios no debe ser un acto religioso, no debe ser algo por costumbre, sino que verdaderamente tenemos que invocar la presencia de Dios para que se manifieste en nuestra vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo estoy deseoso de que Dios haga algo. Creo que Dios está haciendo algo, pero estoy seguro que tiene muchas cosas más que hacer el Señor en este tiempo, y yo no me lo quiero perder. ¿Estás aquí conmigo? Yo no me lo quiero perder. Yo no sé tú, pero yo quiero estar presente cuando el Señor esté haciendo algo. Yo quiero estar, si me toca barrer, si me toca cargar, no sé lo que me toca hacer, pero yo quiero estar y no perderme lo que Dios quiere hacer. En ese entonces dice la escritura que David empezó a danzar con todo su corazón, y empezó dance y dance. Se quitó su corona, se quitó su posición, se quitó lo que él era. En ese momento se despojó. ¿Por qué? Porque aquí no hay nadie más digno que mi Señor. Y si mi Señor está pasando por este lugar, yo voy a empezar a brincar con todo mi corazón. No importa si me desfajo, no importa si se me ven los chones, no importa si hago un lado la corona. Yo me voy a gozar en el Señor, porque Él merece toda la honra, la gloria, y se la voy a dar con todo mi corazón. Eso fue lo que David hizo. Se despojó. Y cuando empieza un avivamiento, ten cuidado de no juzgar a las personas que empiezan a avivarse. Ten cuidado de no señalar. La Biblia dice que la hija de Saúl, una mujer llamada Mical, se empezó a burlar de David y empezó a decir: mira, se te ve todo, qué mal te ves brincando. Y empezó a juzgarlo. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que esta mujer nunca tuvo hijos. Por esa razón nunca tuvo hijos. Hay ocasiones en que hay grupos que señalan los avivamientos, señalan el mover de Dios, juzgan, personas que juzgan lo que Dios hace, que juzgan el por qué se calla alguien, que juzgan el por qué alguien habla en lenguas, que juzgan el por qué se mueven de cierta forma, que juzgan el por qué danzan. Por esa razón, con un espíritu juicioso no podemos tener hijos espirituales. Detenemos el fluir de Dios porque estamos hablando de lo que el Espíritu Santo está haciendo en algún lugar. Por eso, si tú no te caes, no juzgues a los que se caen. Si tú no te ríes,
No juzgues a los que se ríen. Si tú no danzas, no juzgues a los que danzan. Alaba a Dios como tú lo quieras alabar. No tienes que danzar, no tienes que aplaudir. Hazlo, haz algo, pero alaba al Señor. Y deja de juzgar a las personas. Porque cuando juzgamos a alguien por lo que hace o por lo que no hace, entonces nosotros vamos a recibir una retribución de lo que estamos haciendo. ¿Estás aquí conmigo? En ese entonces David se despojó de todo. Porque él estaba consciente de que estaba llegando a la presencia de Dios a ese lugar. Y él estaba gozoso, estaba alegre. Y el reino de Israel en ese tiempo tuvo una expansión. La Biblia nos enseña que los filisteos fueron sometidos. Y el reino de Israel se ensanchó. Y David le heredó a sus hijos, a Salomón, un reino de paz. Salomón significa pacificador. Y todo el tiempo del rey Salomón fue un tiempo de paz. ¿Por qué? Porque tuvo un padre que se preocupó por buscar a Dios con todo su corazón. ¿Qué le vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a heredar a la siguiente generación? ¿Qué le vamos a heredar a los que van a levantarse después que nosotros? A nuestros hijos. Debemos buscar a Dios con todo nuestro corazón. El Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que teme a Dios y se deleita en sus mandamientos. Agrega el versículo 2: su generación será bendita. La generación de los rectos será bendita. Cuando nosotros buscamos a Dios con todo nuestro corazón, esta generación, este tiempo que nos toca vivir, va a ser un tiempo de gran bendición y de bonanza espiritual como nuestros ojos jamás lo han visto. Pero tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué otra situación vemos? Vemos en la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel pasó por el desierto y estaba a punto de entrar a la tierra prometida, estaban en un periodo de expansión, en un periodo de crecimiento, en un periodo de conquista, avivamiento, digamos. Pero cuando llegaron a aquel lugar y llegaron a Jericó, la Biblia enseña que en Jericó, para tomar Jericó, Dios les dio instrucciones a su pueblo. A Josué le dio instrucciones y le dijo a Josué: miren, no tomen nada de lo que está ahí. Todo lo que está ahí no lo tomen. Todo esto va a ser consagrado para mí, les dijo el Señor. Pero entonces entre ellos entró un hombre llamado Acán. Y la Biblia dice que Acán entró a aquel lugar y al entrar a Jericó codició algo que vio. Empezó a tomar unos lingotes de oro, unos lingotes de plata y trajo una especie de ¿cómo se llama? Una especie de alfombra, tomó una especie de alfombra de oro y tomó plata y la escondió, lo tomó para sí. Dice la escritura que este hombre tomó para sí aquello porque lo codició. Entonces en el segundo pueblo al que entraron, la Biblia nos enseña que ya no pudieron tener victoria en aquel lugar. En el segundo pueblo al que entraron, cuando Dios estaba a punto de hacer cosas grandes, el mover de Dios se detuvo. ¿Por qué? Porque un hombre codició cosas que no tenía que agarrar. Uno de los príncipes, uno de los hombres, uno de los guerreros tomó algo que no le correspondía y de esa manera se detuvo el fluir del Señor. Y fue hasta que llamaron a cuentas a aquel hombre que pudieron continuar en el crecimiento que el Señor les quería dar. ¿Qué sacamos de aquí? Que en todo mover del Espíritu Santo, que en todo crecimiento que la iglesia deba tener, debemos examinar mucho nuestro corazón. Como pastor, tengo la encomienda de cuidar mucho mi corazón en el aspecto de entender que la obra de Dios es dirigida por el Espíritu Santo. Fíjese bien, los hombres no debemos llevarnos la honra de lo que Dios hace. Los hombres no debemos llevarnos la honra de lo que pueda el Señor permitirnos lograr. En el momento en que los hombres nos queremos llevar la honra, que creemos que es por nuestra capacidad, creemos que es por nuestros dones, en ese momento el mover de Dios se detiene. Y esto va también para todos los líderes de grupo. Hay líderes de grupo que ellos tienen 40 gentes, que tienen 35 personas. Hay grupos que tienen redes ya de crecimiento. Debemos siempre, en todo momento, darle la honra a nuestro Señor para que esto no se detenga. ¿Estás aquí conmigo? Que esto no se detenga. Yo deseo que esto siga creciendo, pero nosotros no debemos estorbar la obra del Señor. Darle la honra siempre a nuestro Señor porque Él la merece. ¿Estás aquí conmigo? Cuando Dios envió a su Hijo Jesús,
a la tierra, el Señor tuvo que enfrentar a un espíritu que se oponía al desarrollo de su ministerio. Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, empezamos que la confrontación que Él tuvo primeramente fue contra el espíritu de religiosidad. La religiosidad detiene el mover de Dios. La religiosidad encajona a las personas y roba la vida que Dios da. La religiosidad empieza a poner una serie de cargas, es como una especie de legalismo que detiene el fluir de Dios. Apenas entra la gente y ya el legalismo les está empezando a cambiar. Tienes que quitarte la gorra, tienes que dejarte de pintar, no tienes que usar pantalones y una serie de cosas que la gente dice, mejor me voy, pues aquí ya me están queriendo poner no sé qué tantas cosas, y de esa manera estamos deteniendo el mover de Dios. Jesucristo enfrentó ese legalismo directamente. Si tú lees los evangelios, te das cuenta que Él no condenó al pecador. Él no habló duro contra las autoridades, Él habló fuerte contra el legalismo. Y toda su vida de ministerio estuvo enfrentando ese espíritu de legalismo y religiosidad. Fíjate bien, en ese entonces, en el templo, se llevaban las ceremonias. Se realizaba el culto. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, los sacerdotes oficiando y todo. Y fíjate bien, en el velo, se supone que detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, en donde se suponía debería estar la presencia de Dios. Detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, en donde se suponía Dios hablaba, en donde se suponía Dios estaba. En ese lugar estaba. Y entonces cuando Jesucristo murió, cuando el Señor murió en esa cruz, la Biblia dice que vino un terremoto y el templo se partió en dos, y la Biblia nos enseña que ese velo se abrió. Y cuando ese velo se abrió, se exhibió lo que había dentro. No había nada. Había templo, había sacerdotes, había un velo que suponía apartaba el lugar santísimo, pero cuando Cristo murió exhibió que ahí no había absolutamente nada. ¿Estás aquí conmigo? Una de las cosas que Dios va a hacer es exhibir nuestro corazón para ver qué es lo que hay acá adentro. Si verdaderamente estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Podemos tener una vida de apariencias, venir bonito, cantar bonito, reír y toda la cosa, pero Dios no ve lo de afuera. Dios no ve si tú traes gorra o no traes gorra. Dios no ve si tú traes pantalón o no traes pantalón. Dios no ve si tú te pintas o no te pintas. Lo que Dios ve es tu corazón. ¿Estás aquí conmigo? Tu corazón. Yo quisiera predicar con gorra, pero no traigo gorra, ¿verdad? No son las apariencias. Cuando Dios iba a ungir al segundo rey de Israel, que era David, la Biblia nos dice que el profeta Samuel fue hasta la casa de Isaí. Y entonces cuando llegó con Isaí, le dijo a Isaí, Dios me ha mandado a ungir a uno de tus hijos. Y entonces trajeron al primero. Dice la Biblia que Samuel lo vio alto, corpulento, como hombre de guerra. Haga de cuenta que me estaba viendo a mí, ¿verdad? Y entonces Samuel dijo, wow, de seguro este es el ungido de Jehová. Mira el porte que tiene, mira la expresión, mira el corte varonil, tiene fuerza así como de guerra. Este es el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo, no es lo que tú miras. Después vino otro, vinieron 7. Y el Señor le dijo, ninguno de esos es. Porque yo no miro lo de afuera, miro lo de adentro. Seguramente el primero que entró con su corbatita, ya me estoy echando piedras, su trajecito, y aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, 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 amén. Y Samuel, aleluya, este es el ungido de Jehová. Mira las palabras, mira la ropa que tiene, mira. Y el Señor le dijo, no es el traje, no es la sonrisa, es lo que está dentro. ¿Está aquí conmigo? No es la vestimenta,
No es lo bonito que pueda estar el lugar. Es quienes buscamos al Señor con todo nuestro corazón lo que va a provocar que el Espíritu de Dios se mueva de una manera extraordinaria. ¿Estás aquí conmigo? No estoy hablando de que no hay que traer corbata, ¿verdad? Pero me imagino al segundo hermano de David, que llegó a aquel lugar frente al profeta Samuel, traía un biblión grandotote bajo el brazo y un montón de libros y títulos ministeriales, credenciales y toda la cosa. Y dijo el profeta Samuel: wow, este es el bueno, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dijo: este tampoco es. No estoy hablando de que no tengamos que estudiar, pero de nada serviría llenarnos de títulos teológicos si nuestro corazón está lejos de Dios. De nada nos serviría tener mi pared llena de reconocimientos por estudios que he tenido de la Biblia si ni siquiera estoy haciendo algo por ganar almas para el Señor. Hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que aprender, pero nunca hay que dejar de apasionarnos por aquel que nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha salvado la vida. ¿Está de acuerdo conmigo? Hasta que llegó David. Por fin trajeron a David. Me lo imagino con una gorra hacia atrás, mascando chicle, con espinillas, pantalón todo roto, arrastrando allí. ¿Qué pasó, jefe? ¿Me habló? Y en ese momento el Señor dijo: este es el ungido, levántate y echa el aceite, porque a este he elegido para que sea el rey sobre mi pueblo. ¿Estás aquí conmigo? Dios no te va a elegir por la apariencia que tengas. Dios se va a mover a través de ti por el corazón que tengas para buscarle. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos desean la manifestación de Dios en este tiempo? Un avivamiento extraordinario Dios quiere hacer. Pero antes de ese avivamiento Dios tiene que hacer una reforma. ¿Sabes una cosa? Cristo advirtió a sus discípulos acerca de 3 levaduras. Cristo le dijo a sus discípulos: cuidado con la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura? La levadura es la influencia, el pensamiento que a veces puede influenciar en nosotros y apartarnos o desviarnos de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué era Herodes? Herodes es la influencia del materialismo, de las apariencias. A Herodes le gustaba mucho el palacio, construir palacios, templos bonitos, quedar bien con la gente. Es la influencia de Roma en la iglesia. Es la influencia materialista en la iglesia que nos aparta del verdadero propósito que Dios nos ha encomendado. ¿Está aquí conmigo? Y Jesús le dijo a sus discípulos: cuidado con la levadura de Herodes. También le dijo: cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos entendemos que eran personas que procuraban las apariencias, procuraban los primeros lugares en las sinagogas, procuraban imponer cargas sobre la gente, tenían cierta vestimenta que los caracterizaba, se ponían unas vestimentas grandes en donde decía santidad a Jehová, decía, y colgaban flecos. Cuando iban a la playa se ponían un bikini que decía santidad a Jehová. Eran las apariencias. Les gustaba orar donde la gente los viera. Les gustaba mostrar que estaban ayunando, una vida de apariencias. Y Cristo le dijo a sus discípulos: cuidado con esa levadura, cuidado con esa forma de pensamiento. No se dejen influenciar por esas, pero escuchen lo que les dicen, dijo el Señor, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y el Señor les dijo también: cuidado con la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos no creían en lo sobrenatural. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. En cierta forma no creían en el poder de Dios. Es el humanismo en su máxima expresión, no tomar en cuenta a Dios. De pronto en la iglesia del Señor puede haber personas que no creen en la manifestación del poder de Dios, que no creen en los milagros, que no creen en las liberaciones, que no creen en las sanidades, que no creen que Dios esté vivo haciendo milagros hoy en tiempo, que eso ocurrió cuando estaban los apóstoles. Es una forma de pensamiento que se infiltra en la iglesia, pero la palabra de Dios asegura que Jesucristo es el mismo de ayer,
de hoy y para siempre. Que los milagros que hizo hace 2000 años los sigue haciendo hoy en día en todos aquellos que están dispuestos a creerle con todo su corazón. Y yo quiero que en este tiempo el Señor se manifieste con poder, con milagros, con prodigios, con señales, que haya un crecimiento de la obra de Dios, y eso lo va a hacer el Señor a través de ti y de mí como su iglesia. ¿Alguien dice amén? Dele un fuerte aplauso a Jesucristo en esta hora. Vamos a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 18. Voy a mostrarles en la historia del joven rico unos aspectos muy importantes que todos debemos tomar en cuenta. Lucas 18, versículo 18. Es la historia conocida como la historia del joven rico. Dice el versículo 18, un hombre principal. Repita conmigo, principal. O sea, era una persona importante entre los judíos. Era una persona reconocida entre los judíos. Cuando leemos los siguientes pasajes nos damos cuenta que era un hombre rico. Así dice la escritura, lo muestra como un joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjate bien, aquí vemos a una persona genuina que se acercó a Jesús desinteresadamente. Él traía una pregunta, una inquietud en su corazón que quería resolver. Pero mira cómo llega con Jesús y le dice, maestro bueno. Cuando vemos la condición de esta persona, nos damos cuenta que era una persona a la que económicamente le había ido bien. Tenía propiedades, tenía bienes, era exitoso probablemente en sus empresas, económicamente estaba bien. Y él, en cierta forma, como podemos ver, había sido formado por sus padres en una religión, porque dice, desde mi juventud, desde mi infancia, yo sigo los mandamientos. Él tuvo unos padres que se encargaron de llevarlo por el buen camino, por el camino del Señor. Y él reconocía que todo lo que tenía era gracias a que Dios es bueno. O sea, en cierta forma él se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, bueno, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno y es Dios? Pero él estaba reconociendo las bondades de Dios por lo que tenía. Y era alguien humilde en el aspecto de que se acercó a Jesús para pedirle un consejo. Vemos a un joven con una religión, conocedor de los mandamientos, que probablemente se portaba bien, que tenía un conocimiento de Dios, veía a Jesús como un maestro. Y entonces Jesús le dijo, sigue los mandamientos, y este muchacho le dijo, desde mi juventud, desde hace mucho, lo estoy llevando a la práctica. Era alguien que tenía un buen comportamiento, tenía una religión que sus padres le habían heredado, sin embargo le faltaba algo. Cristo le dijo, bueno, una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Sígueme. Ojo aquí, en ese momento el Señor no le estaba pidiendo que vendiera todo lo que tenía porque Dios está en contra de las riquezas. Dios desea prosperarnos. Dios no está en contra de las riquezas. Sería incongruente que Dios sea el dueño del oro y la plata y quiera que sus hijos vivan en pobreza. Sería algo incongruente. Sin embargo, lo que Cristo estaba buscando llevar a este muchacho era que pusiera a Dios en primer lugar. Tú has reconocido que Dios es bueno, tú has seguido los mandamientos, pero una cosa te falta. Necesitas seguirme. Hay quienes podemos reconocer que Dios es bueno, conocer los mandamientos. Nuestros padres nos pudieron haber heredado alguna religión, cualquiera que sea la religión. Tal vez nuestros padres trataron de inculcarnos por un camino para buscar al Señor. El asunto es que el simple conocimiento de que saber que Dios es bueno, que nos ha bendecido, y el conocernos los mandamientos al derecho y al revés, no son suficientes. Necesitamos dar un paso más.
y es decidirnos a seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Seguir el ejemplo de nuestro Señor. Seguir a Jesús es, como dice el libro de Efesios, que seamos llevados por una madurez hasta que nos parezcamos un poco más a Jesús. ¿Está aquí conmigo? Voltee con su esposa o con su esposa y mire si se parece un poquito a Jesús. En nuestra casa es donde nos ven si nos parecemos a Jesús o no. ¿Está de acuerdo conmigo? Y tenemos que seguir a Jesús, seguir su ejemplo. Podemos ser oidores de la palabra, podemos ser creyentes o podemos ser discípulos. Hay mucha gente que es oidora de la palabra, escucha la palabra, conoce la palabra, pero no la lleva a la práctica. Hay personas que son creyentes, creen en la palabra, se congregan, sin embargo en algunos asuntos no están decididos a dar un paso más. Un discípulo es aquel que está dispuesto a tomar el arado y seguir a Jesucristo por toda la senda que el Señor le muestra. ¿Está aquí conmigo? Dios quiere que vayamos más, profundicemos más en la relación que tenemos con Él. Que no solamente sea una relación de fin de semana, sino que cada día podamos estar en comunión con nuestro Señor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y cuántos tienen a Jesús como su Señor? Una cosa es saber que Dios es bueno y otra cosa es decir, Jesús es mi Señor. Y es mi Señor porque le estoy obedeciendo en todo lo que Él me pide que le obedezca. Levanta sus manos y dígale al Señor, Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar. No mi voluntad, sino la tuya. No mis deseos, sino tus deseos. No mis pensamientos, sino tus pensamientos. Quiero honrarte en todos mis caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.